Listo, contadora. Gracias. Vamos a ver. Ahí ya ven. ¿Ya ven mi presentación? Sí. Uy, uy, uy. Muy bien, bueno, pues sí, precisamente el tema de hoy es plataformas digitales, enfocado básicamente a personas físicas, ya que la ley, la modificación desde el año pasado para este rubro, en 9 de diciembre se publican las reformas fiscales que iban a aplicar en 2020. Y realmente la reforma lo que pretendía era pues hacer que las plataformas digitales como Uber, Didi, Bit, Mercado Libre, Amazon, Airbnb, todo ese tipo de plataformas que son extranjeras y no estaban pagando impuestos, pues esta reforma venía a promover precisamente que ya empezaran a pagar impuestos. Sin embargo, bueno, pues en el Inter van implícitas todas las personas que a través de las mismas plataformas hacen negocios. Y bueno, el caso muy particular, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, es todos los conductores de taxi, en estas, el Uber, el Didi, fueron los más afectados, pero hoy en día a los que más les ha pegado este rubro ha sido a los repartidores de alimentos, delivery, ¿no? Que es entrega a domicilio de los alimentos. Y bueno, ahorita les explico por qué. Toda este segmento quedó clasificado, incluso se creó una sección tercera dentro del capítulo para las personas físicas. Las personas físicas están regidas en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el capítulo 2 específicamente habla de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Y pues hasta 2019 solamente teníamos dos secciones, que era precisamente la de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, que son quienes pueden facturar y dar recibos de honorarios, que ya no existen como tal, simplemente es un comprobante fiscal. Y el régimen de incorporación fiscal, que este régimen, pues técnicamente es opcional para quienes van iniciando sus negocios. Es un régimen chiquito, por decirlo así, no están obligados a llevar una contabilidad en forma. Es lo que se conoce como facilidades administrativas y ahí quedaron incorporados todos los contribuyentes que anteriormente tributaban como pequeños contribuyentes, comercios como papelerías, farmacias pequeñas, eh, algunas estéticas, que bueno, la gran mayoría la verdad es que no se inscriben, pero cuando vino toda esa oleada en administraciones pasadas para tratar de incorporar a la mayor cantidad posible de contribuyentes, pues se crea este régimen en el que está subsidiado el impuesto sobre la renta. Esa es la maravilla de este régimen, que lo van subsidiando el primer año, no pagan nada de impuestos sobre la renta y gradualmente va disminuyendo ese subsidio en un 10% cada año. Pero bueno, la reforma en sí crea la sección tercera en donde se quedan los ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Particularmente en el artículo 113A, este es específico de las personas físicas, es donde se menciona quiénes son los sujetos obligados a pagar el impuesto. Y bueno, volvemos a lo mismo, está seccionado para las actividades empresariales, la enajenación de bienes que presten servicios a través de plataformas tecnológicas.
Pero en el mismo artículo, en el segundo párrafo, las retenciones de ISR queda establecido que las personas morales dueñas de plataformas digitales van a aplicar la retención del ISR a las personas físicas. ¿Y cómo va a ser esa retención? Se planteó este esquema, es un tabulador, dependiendo del tipo de actividad que realicen y del monto de los ingresos que perciban. En la primera fracción nos hablan de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. Es aquí donde les digo, quedan encasillados los conductores de taxi y reparto de alimentos. Y establecen estos tabuladores donde las retenciones van del 2 al 8% según el nivel de ingresos. Sin embargo, en la práctica, bueno, cabe mencionar que esta reforma no entró en vigor de inmediato al inicio de 2020, sino hasta junio de 2020, precisamente porque hubo como una serie de adaptaciones ahí que a la fecha no ha quedado al 100%, pues digamos que bien regulado, ya que las plataformas realmente en la práctica están reteniendo pues mínimo o ya por default el 10% a todos los ingresos, a todas las personas físicas que utilizan esta plataforma. Y es un tema que está causando mucha polémica por lo mismo, porque muchos deciden ya mejor no utilizar la plataforma y dar el servicio pues por su cuenta. Entonces, lejos de que esté siendo, sí se está incrementando la base de contribuyentes y la contribución que está recaudando el gobierno, sin embargo, también están desertando muchos para no tener que pagar tantos impuestos. En la fracción 2 quedó regulada la prestación de servicios de hospedaje. Aquí entran Airbnb y Booking. Igual, un tabulador que se establece según el nivel de ingresos que perciban y las tasas van del 2 al 10%. Y en la fracción tercera quedó estipulada la enajenación de bienes y prestación de servicios para quienes venden cualquier producto a través de Amazon o Mercado Libre. Igual, los porcentajes, pues obviamente son muy distintos a las dos fracciones anteriores, porque pues obviamente ahí se venden propiedades o bienes, no precisamente propiedades, pero sí bienes que pueden alcanzar montos arriba de los 20,000 pesos. Entonces el porcentaje sí es menor, pero pues obviamente el monto del ingreso es mucho más grande. Aquí es donde sí se está cumpliendo puntualmente las tasas de retención. En las dos fracciones anteriores no está siendo tan puntual o tan precisa de acorde a la ley. Ahora, que las personas físicas, para pagar sus impuestos, porque realmente el tema era así, como saben, o sea, si se dedican a esto y utilizan estas plataformas, ¿saben cómo pagar sus impuestos? Bueno, pues en teoría simplemente tenían que dar el aviso de actualización de actividades, es decir, quedaban en esta sección tercera avisando que iban a percibir estos ingresos y que entonces van a poder quedar dentro del régimen de incorporación fiscal, que eso es como una opción, pero también se les dio la opción, bueno, eso sería pagar sus impuestos como cualquier mortal que tiene que conseguir sus facturas y hacer su cálculo de ingresos menos deducciones, qué impuesto le toca y pagar sus impuestos. Pero también se les dio la opción de considerar como retención, o sea, lo que les retengan las plataformas como pago definitivo. A quienes únicamente obtengan ingresos a través de Internet mediante plataformas tecnológicas que participen en oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros que en el año anterior no superen 300,000 pesos. O sea, está la opción, sin embargo, está un poco limitada, o sea, que no tengan ingresos mayores a 300,000 pesos en todo un año.
Si están iniciando actividades en 2020 que estimen no rebasar esos ingresos. Y si el ejercicio anterior fue irregular, es decir, no iniciaron desde enero, entonces se saca un promedio de los ingresos, pero sí es importante vigilar que la limitante de ingresos son 300,000 pesos. Ahora, esas personas físicas que opten por considerar como pagos definitivos las retenciones efectuadas por las plataformas, tienen ciertas limitantes, no pueden aplicar deducciones autorizadas. Es decir, si ya estoy considerando que eso que me está descontando la plataforma ya es el pago del ISR y me olvido de todo lo demás, pues obviamente ya no puedes aplicar tus gastos que normalmente tienes en la operación para la operación de tu actividad económica. Deberán conservar los CFDI de los ingresos obtenidos por las plataformas, conceptos adicionales y las retenciones de impuestos. Esta es una obligación y es parte de la contabilidad que sí van a tener establecida ellos como tal. Expedir un CFDI por los ingresos adicionales, es decir, los que no se perciban a través de las plataformas. O sea, hay muchos taxis que dieron la facilidad de no pagar precisamente con tarjeta, y pagaban en efectivo al momento de terminar el viaje. No sé si recuerdan que al inicio de esta pues novedad de pedir el taxi por una aplicación en tu teléfono, pues el requisito era que pagaras con tarjeta. Entonces se dieron cuenta que había mucho mercado desperdiciado porque tenían que pagar con efectivo. Y abrieron esa posibilidad para que pudieran cobrar de esa forma los conductores de taxi. Entonces, en esta modalidad de regular a las plataformas, el chofer o conductor de taxi tiene que considerar, es decir, sumarlo, nada de que se te olvide que no hiciste ese viaje y declararlo. En teoría, así tiene que ser. También deberán presentar un aviso en el que manifiesten que optan considerar las retenciones efectuadas como definitivas dentro de los 30 días posteriores a recibir el primer ingreso. El plazo máximo era hasta el 30 de junio de 2020. Esta condicionante era precisamente para todos los que ya venían, ya estaban trabajando en plataformas, ya venían tributando y ellos por sí solos estaban ya declarando sus impuestos de manera bimestral y precisamente en el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, como abrieron esta opción de considerarlas como pago definitivo, entonces tenían que presentar ese aviso o informando a la autoridad que entonces ya era responsabilidad total de la plataforma el pagar los impuestos a cuenta de ellos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, comentario, quejas.